Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por Droguerías Cafam, porque tú nos inspiras. Diciembre es el mes en el que más se venden bebidas alcohólicas en el país. Cerveza, aguardiente, whisky y una amplia variedad de licores ocupan un lugar en las celebraciones navideñas. ¿Qué tanto licor tomamos los colombianos? ¿Cuáles son los tragos favoritos? Para este capítulo hablamos con Camilo Herrera, director de Radar, con Ana María Vázquez, directora de Marketing e Innovación de Diageo, con el historiador Juan Esteban Constaín, con Jaime Mejía, gerente de Mercadeo y Ventas de la Industria Licorera de Caldas, y con Carlos Ortiz, director de Asuntos Corporativos de Diageo. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 119 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Aunque en las calles y los edificios de cualquier ciudad parezca un problema lejano, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, cada año 5 millones de personas son mordidas por serpientes y unas 130.000 personas mueren a causa de esto. El miedo a estos animales es bastante antiguo, incluso desde antes de que la Biblia los mostrara como la encarnación del diablo que tentó a Eva a comer del fruto prohibido. Por ejemplo, el primer tratado científico sobre el envenenamiento de mordedura de serpiente, el Papiro Médico de Brooklyn, data del Antiguo Egipto. Y es que los efectos de la mordedura de una culebra varían de acuerdo con cada especie. Por ejemplo, en el caso de la coral roja y negra, las toxinas en su veneno pueden causar, entre otros síntomas, somnolencia, visión borrosa, dolor muscular, náuseas y dolor de cabeza. Debido a su letalidad, con mucha frecuencia las serpientes se han asociado con imágenes de perfidia, traición y muerte. Sin embargo, estos animales no son solo conocidos por su versión maligna, injustamente ganada, sino también por salvar vidas. ¿Conocen o recuerdan el símbolo de la medicina o de la farmacéutica? Es un bastón, la vara de Esculapio, con una serpiente enrollada. Y es que, así como el veneno de una culebra puede resultar letal, también se usa para hacer el suero antiofídico, que se usa precisamente para curar los efectos de la mordedura de este animal y para producir medicinas contra enfermedades cardiovasculares, diabetes e incluso contra el Alzheimer. Esto me recuerda a un adagio al que me refería hace varios capítulos, uno del médico y alquimista Paracelso, que dice: todo es veneno y nada es veneno, solo la dosis hace el veneno. Ese poder del veneno de las culebras lo tienen muchas otras sustancias, podríamos incluso decir que casi todas. Pero hay una especial que puede ser cielo o infierno, dependiendo de la dosis y del momento, y me refiero a una que ha acompañado al humano desde hace milenios: el alcohol. Su verdadero origen se pierde en la espesa bruma de la historia, pero los primeros indicios de su existencia aparecen alrededor del año 7000 a.C., cuando en la antigua China se produció una bebida fermentada a partir de miel y levaduras silvestres. Se considera que esta bebida impulsó una parte importante del desarrollo social temprano. En 1877, un arqueólogo llamado James Death llegó a sugerir que la invención de la cerveza incluso precedió a la invención del pan. Eso podría implicar que la razón por la que la humanidad se estableció en un estilo de vida agrícola fue para producir suficiente grano para la cerveza. De hecho, la receta más antigua conocida en el mundo no es para la comida, sino para hacer cerveza. Algunos paleontólogos interpretan las partes abstractas del arte rupestre del Paleolítico Superior de aproximadamente el año 30.000 a.C. como obra de chamanes, especialistas religiosos que intentaban conectarse con fuerzas naturales y seres sobrenaturales, y lo hacían bajo estados alterados de conciencia que pueden crearse mediante cánticos o ayunos o con la ayuda de drogas psicotrópicas como el alcohol. Algunas de las primeras pinturas rupestres sugieren actividades de chamanes. Algunos estudiosos han sugerido que alcanzaban estos estados mediante el consumo de alcohol. Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de Surtidor. Y yo le dije justamente, vamos a irnos a casa, y yo le dije, ya ella hora para ir a descansar, le dije, mañana es día laboral, le dije. Y justamente el personaje me dijo, vamos a irnos, pero vamos a irnos como yo quiero, me dijo. Incluso en el cristianismo el alcohol tiene un papel bastante importante.
El vino representa la sangre de Cristo, pero además uno de los milagros de Jesucristo más famosos fue convertir el agua en ese mismo licor. Llamé al historiador y escritor Juan Esteban Constaín para que me ayudara a entender por qué es tan antigua y profunda la relación del humano con las bebidas espirituosas. Esto me dijo. Sí, la relación entre el ser humano y el licor, el alcohol, es antiquísima. En realidad es prehistórica y está enraizada en el origen mismo de eso que llamamos la cultura y la civilización. Baste pensar en esa imagen de la Venus del Ocel o la Dama del Cuerno, que tiene 25.000 años y que es un símbolo enigmático de la fertilidad, pero también, dicen muchos, de la embriaguez. Hay un libro maravilloso de Mark Forsyth que se llama Una pequeña historia de la embriaguez, en el que el autor va saltando de época en época y nos lleva desde los sumerios y desde los egipcios, pasando por los griegos, por los judíos, por los romanos, en un recorrido aleccionador sobre ese vínculo tan poderoso entre nuestra especie y ese estímulo de la imaginación, de la tristeza, de la alegría, de la desvergüenza, esa especie de detonante de tantos sentimientos, muchos de ellos perversos, pero otros sublimes y maravillosos. Lo cierto es que la especie humana no puede pensarse ni concebirse sin la presencia, a veces benigna y a veces maligna, del trago. El consumo de bebidas alcohólicas se convirtió en una forma de cohesión social. Por lo menos en Colombia y buena parte del mundo, son pocas las celebraciones que no incluyen al menos una botella de vino. Después del agua, el té y el café, es la bebida más consumida del mundo. Según el informe sobre la situación mundial del alcohol y la salud, hecho en 2024 por la Organización Mundial de la Salud, el consumo anual promedio de alcohol por persona en el mundo es de 5,5 litros. Este promedio considera tanto el consumo registrado, ventas oficiales, como el no registrado, alcohol producido informalmente, contrabando y otras fuentes. Europa sigue siendo líder con los niveles más altos de consumo, mientras que el Mediterráneo Oriental y Asia del Sur presentan los niveles más bajos debido a restricciones culturales y legales. Letonia es el país que más lo consume, lidera con un promedio de 13,19 litros por persona, seguido de Moldavia, Alemania y Lituania. Estos datos reflejan las cifras más recientes de consumo registrado y no registrado y muestran que Europa del Este es una región con altas tasas de consumo de bebidas alcohólicas. A nivel global, las bebidas espirituosas, o sea, los destilados, son las más consumidas y representan aproximadamente el 45% del alcohol registrado. Esto incluye licores como vodka, whisky, ron y otros. La preferencia por estas bebidas es especialmente alta en Asia Oriental y el Pacífico Occidental. Mientras tanto, en Europa y América Latina el consumo de cerveza es significativamente mucho más popular. Aunque siempre nos hayamos creído el cuento de que somos un país de personas bebedoras, nos pasa lo mismo que con la mentira 1000 veces repetida de que tenemos el segundo vino más bonito del mundo. No es así. Ni siquiera estamos en el top 3 de los que más consumen alcohol en Sudamérica. Colombia no es precisamente un país con un consumo muy alto de bebidas alcohólicas y a los datos me remito. Según el informe de Panorama de la Salud en 2023, hecho por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, el consumo de alcohol es de 4,1 litros por persona al año, por debajo de la media de los países de esta organización, que se encuentra en 8,6 litros. Si se hace una comparación por país, el promedio colombiano se encuentra por debajo de países como España, donde el promedio es de 10,5 litros de alcohol anuales por persona, y México, en donde es 5,1. Aunque no seamos un país con consumo especialmente alto, hay una bebida alcohólica que se destaca sobre las demás, la cerveza. Según el informe Beer in Colombia de Euromonitor, un colombiano puede consumir hasta 47,8 litros de cerveza al año, cifra que ha incrementado si se compara con años anteriores. De acuerdo con el estudio hecho por la empresa de datos Apinio,
El 79% de los colombianos prefiere la cerveza antes que otras bebidas alcohólicas como destilados y vino. El 66% de los colombianos prefiere tomar cerveza los fines de semana y el 63% en reuniones sociales, el 62% en ocasiones especiales. Esta bebida es muy popular. Las marcas más conocidas han generado un vínculo con la cultura popular y por mucho tiempo sus nombres aparecieron en las camisetas de los equipos de fútbol más importantes del país. De hecho, las marcas nacionales han calado tan profundo que según esa misma encuesta de Apinio, el 84% de los colombianos prefiere la cerveza nacional por encima de las marcas extranjeras. La cerveza es el acompañamiento más tradicional de un asado, el remedio para una tarde de calor o la excusa para sentarse a charlar con un amigo. La fría, la chela, la pola, la pochola, la birra son algunos de los nombres que se ha ido ganando esta famosa bebida. Y ha sido tal el impacto que toda la industria de la cerveza artesanal ha tenido un boom impresionante en la última década. Según el estudio de Apinio, comparados con otros países de habla hispana, en donde tiene un porcentaje de preferencia de 44%, comparación con México y España. La historia de esa bebida en Colombia es vieja. Data más o menos de mediados de 1825, cuando se comenzó a elaborar de manera artesanal por parte de migrantes. En 1885 se fundó la Compañía Productora de Bogotá. Luego cambió su nombre por Cervecería Guzmán y luego la Cervecería Inglesa. Y cuando el empresario alemán Leo Kopp la compró y fundó la Cervecería Alemana de Cervezas Bavaria Kopp, lo que conocemos hoy como Bavaria. Por esa época, otro inmigrante, el danés Christian Peter Clausen, fundó en Floridablanca, Santander, la Cervecería Esperanza, que luego se llamó Cervecería Clausen. Esta fue la primera empresa que produjo esta bebida de forma industrial. En el siglo XX fueron apareciendo otras empresas cerveceras como la fábrica de cerveza alemana de Rudolf Kohn y compañía, la Cervecería Nacional. En Barranquilla se fundó una cervecería de origen británico llamada The Walters Brewing and Ice Making Company y la Cervecería Barranquilla, que en 1915 lanzó al mercado la famosa cerveza Águila. ¿Por qué la cerveza es la bebida alcohólica más popular en Colombia? Esto me contó Camilo Herrera, director de Radar. Las bebidas alcohólicas llevan mucho tiempo en los hogares colombianos, de hecho llevan mucho tiempo en la historia de Colombia. Las bebidas fermentadas tienen un sentido absolutamente práctico y es poder consumir un producto que no tenga problemas de bacterias o de transmisión de enfermedades. Cuando uno revisa las razones de compra de los colombianos de cerveza, en la mayoría de los casos es por necesidad. Esto suena extraño, esto suena típico, uno diría que la cerveza no es una necesidad, pero si uno se remonta a la carga histórica de la cerveza, particularmente en las dos ciudades con mayor consumo per cápita en el país, que son Tunja y Barranquilla, a comienzos del siglo XX ambas tenían problemas de acueducto y alcantarillado y las grandes cerveceras como la Cervecería de Boyacá y la Cervecería de Barranquilla nacen en ese momento y dan pie a lo que se llama hoy la industria de la cerveza nacional. Obviamente Pilsen nace antes en Antioquia y se registra como marca, siendo la primera marca histórica registrada en el país. Esto lo que nos muestra es que los hogares colombianos han buscado una forma de tomar líquido que les permita consumir e hidratarse con una bebida libre de bacterias y de transmisión de enfermedades. De ahí en adelante, la construcción histórica de las marcas de cerveza ha estado en función, uno, del trabajo del campo, dos, de la diversión y últimamente de los amigos. Entonces la cerveza es parte de nuestra identidad cultural y de nuestra historia de consumo y recientemente está en unas transformaciones que también son importantes, inclusive llegando a vender cerveza que no tiene alcohol. No necesariamente es un tema de embriagarse, de tomar cerveza, sino es un tema originariamente de consumir algo que nos permita hidratarnos sin adquirir enfermedades. De ahí viene el vínculo de la historia del consumidor colombiano con la cerveza. Pero Colombia es un país de licores propios, como la chicha. Esta bebida tiene su origen en los muiscas, que la preparaban con maíz fermentado y se usaba en rituales para acompañar diversas ceremonias religiosas, festivas o agrarias de los indígenas. Pero con la llegada de los españoles, especialmente de los religiosos, esta bebida se convirtió en el centro de la polémica. Los evangelizadores españoles tenían la tarea de erradicar la embriaguez considerada como un vicio, fuente de todo mal, y pensaban que transformaba a los hombres en bestias desprovistas de razón.
Sin embargo, la bebida logró resistir la persecución racista, pero en 1948 recibió un knockout. Ya sabemos lo que pasó el 9 de abril de ese año. El candidato liberal a la presidencia, Jorge Eliezer Gaitán, salía de su oficina en el centro de Bogotá cuando un hombre conocido como Juan Roa Sierra le disparó y asesinó al popular líder político. La ciudad se sumió en disturbios que destruyeron buena parte de la ciudad y en el resto del país se produjo una persecución contra los conservadores. Fue uno de los episodios políticos más importantes del país, pero además le dio la excusa perfecta al entonces presidente Mariano Ospina Pérez para expedir el 2 de junio el decreto 1839, firmado por sus ministros conservadores y liberales y con el que se prohibía la fabricación y expendio en condiciones masivas de la chicha y el guarapo, decreto que se convirtió en la Ley 34 de 1948, la cual prohíbe la venta y consumo de la chicha, guarapo y otras bebidas fermentadas. Esta ley estableció nuevos permisos higiénicos y obligaba a los productores a ciertos procesos industriales. También ordenaba que estas bebidas debían ser vendidas en envases cerrados, individuales y de vidrio, lo que resultaba imposible y ridículo tanto para quienes la elaboraban como para quienes la consumían, porque la chicha se vendía y se tomaba en vasijas de barro y en totumas. Pero retrocedamos un poco, porque hablando de bebidas tradicionales, con la llegada de los españoles y a medida que avanzaba la sociedad mestiza de la Nueva Granada, fue surgiendo una bebida espirituosa que es todavía una de las más populares hoy en día, el aguardiente. Por supuesto, en Europa ya se destilaban licores desde antes de que llegaran los españoles a América. Colón trajo consigo, proveniente de la India, vástagos de caña para sembrar y de ellos comenzó rápidamente a producirse el primer destilado. En cada país del continente, el destilado fue haciéndose diferente. En Brasil se creó la cachaza, en el Caribe el ron, y en Colombia este licor se perfumó con el anís estrellado, lo que dio inicio a lo que conocemos como aguardiente, que para esa época tenía entre 35 y 40 grados de alcohol. Hoy en día tiene unos 28 grados. Después de la cerveza, el aguardiente es la bebida alcohólica más vendida del país, especialmente en esta temporada de fin de año. Por ejemplo, en 2023 se comercializaron 79,8 millones de botellas de este licor y según la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras, un colombiano consume en promedio 2,2 litros de aguardiente al año. De acuerdo con la industria licorera de Caldas, en los meses de noviembre y diciembre se vende el 22% del total anual y este año esperan vender 4,5 millones de botellas de aguardiente. Para la fábrica de licores de Antioquia, el porcentaje es similar y la venta de su aguardiente en esta temporada representa el 20% del total del año y esperan vender 10 millones de unidades en este fin de año. Estas dos empresas, junto con la licorera de Cundinamarca, son las que más venden aguardiente en el país. Y es que cada región tiene su propia empresa de licores y su propio aguardiente, lo que ha hecho que este destilado de caña tenga muchas variaciones y haya una oferta amplia, sin azúcar, premium, tradición, especial, platino, amarillo. Este último ganó un nivel de popularidad muy alto en los últimos años y es objeto de una disputa legal. El aguardiente amarillo de Manzanares, tradicional del departamento de Caldas y que produce la empresa licorera de ese departamento. Es un licor muy conocido y tradicional que se destaca de los otros aguardientes por su sabor, por su efecto más suave y claro, por su color. La industria licorera de Caldas denunció ante la Superintendencia de Industria y Comercio a la fábrica de licores de Antioquia por similitudes con su aguardiente amarillo real. A mitad de este año, un tribunal falló en favor de la empresa caldense y le ordenó a la licorera antioqueña cambiar su apariencia. Sin embargo, las dos siguen siendo las bebidas alcohólicas más vendidas. Busqué a Jaime Mejía, gerente de mercadeo y ventas de la industria licorera de Caldas, para preguntarle ¿por qué es tan popular el aguardiente en Colombia? Escuchemos lo que me dijo. ¿Por qué es importante el aguardiente para los colombianos? Durante el periodo de la colonia, la producción del aguardiente era controlada por la corona española a través de unos establecimientos llamados estancos. Esto permitía tener un monopolio y recaudar impuestos para la corona. Esto permitió que el aguardiente fuera regulado y que se convirtiera en una bebida popular entre las clases bajas, ya que ellos no tenían acceso al vino que era reservado para las élites. Adicional a eso, el aguardiente fue un pionero de resistencia. ¿Por qué? Porque los campesinos empezaron a producir dicho aguardiente en sus campos, desafiando a la corona para no pagar impuestos.
El aguardiente, adicional de eso, es un símbolo de identidad regional. Como todos lo sabemos, se produce aguardiente en Cundinamarca, en Antioquia, en Valle, en Cauca, en Caldas, y cada uno de estos aguardientes representan identidades y tradiciones de dichas regiones. Los aguardientes acompañan la celebración de todas las fiestas regionales. Adicional a eso, es muy accesible en términos económicos, lo cual facilita su compra. Su forma de consumo y su cultura de consumo es a través de compartir con la familia y con amigos, y ha sido consumido generación tras generación. Por estas razones que es tan importante el aguardiente para los colombianos. Y si hay un licor famoso en el mundo y que le gusta a los colombianos, es el whisky. Este licor tradicional de Escocia o Irlanda, no se sabe con claridad, pasó de ser un producto de lujo a uno más popular. El rango de whisky que se pueda encontrar en el país es amplio y hay para todos los gustos y bolsillos. De acuerdo con datos de Statista, en Colombia los ingresos en el mercado del whisky fueron de aproximadamente 496,5 millones de euros de 2023 y se espera que el mercado crezca anualmente un 3,76%. Según publicó El Espectador con datos de Statista, Colombia es el tercer mercado en Sudamérica que consume más whisky. La venta de este licor está lejos de las de aguardiente y cerveza, y según publicó Portafolio, el consumo en el país es de aproximadamente 24 millones de botellas de whisky al año. Como decía, la oferta es amplia y hay para todos los gustos, pero al no ser un licor propio, poco se conoce de él. Por ejemplo, ¿sabe qué significa que tenga 12, 18 o 24 años? Para algunos la respuesta es obvia, los años de añejamiento, pero no es tan sencillo. La edad de un whisky es uno de los factores determinantes para su calidad, y el tiempo que debe pasar añejándose en barricas de madera también determina su sabor. Solo se considera añejamiento el tiempo que pasa en los barriles hasta el momento en que se embotella. Esa botella de whisky que tiene ya varios años en su estante o licorera no cuenta como 18 años. Sin embargo, hay unos whiskies que son blended, es decir, un licor resultado de la mezcla de diferentes tipos de whiskies. En este caso, la edad pertenece al ingrediente más joven. Uno más viejo no necesariamente tiene mejor sabor que uno más joven, y según algunos expertos, los 12 años parecen ser el número ideal de añejamiento. Para que en estas fiestas te regale o tome algo bueno, voy a dejar que Ana María Vázquez, directora de Marketing e Innovación de Diageo, nos dé algunas recomendaciones. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de comprar un whisky? Piensen primero en el propósito que tendrá ese whisky, en qué ocasión lo vas a consumir, cómo lo vas a tomar, y de allí empiezas a hacer tu elección de compra. Y lo segundo, por supuesto, es que a ti te parezca rico, y por eso debes identificar el perfil de sabor que más te gusta. Por ejemplo, si la ocasión es compartir con tu familia y amigos y te gustan las notas frutales, una opción ideal es Buchanan's, que es una mezcla de whisky de malta y grano con más de 130 años de historia. Además, es perfecto para maridar todo lo que típicamente disfrutamos en estas celebraciones, como quesos suaves, chocolate oscuro, frutos secos o carnes ahumadas. Otro ejemplo, si te gustan los sabores suaves y lo vas a disfrutar en un atardecer o al aire libre, la opción perfecta es Old Parr. Como tercer elemento, también puedes pensar si el whisky es para disfrutar solo o con hielo, o si es para mezclar en cócteles. Para cócteles, eso sí les recomiendo Johnnie Walker Black, que también es un blender con sabor a vainilla, especias y frutos secos. Ideal para hacer cócteles clásicos como Old Fashion o como Whisky Sour. Las posibilidades que tenemos para experimentar con el whisky son ilimitadas. Los invito a que encuentren su whisky ideal para cada momento. Y al ser un país con buena parte en el Caribe, el ron también es uno de los licores más importantes y consumidos en el país, especialmente en la costa. Lo voy a decir de ya. Esta Coca-Cola es uso único y exclusivo para el ron. El que quiera Coca-Cola en la canal se llama aquí un poquito de Coca-Cola. ¡No! ¿Quiere Coca-Cola? Ron. Punto. Como les contaba hace un momento, con la llegada de la caña de azúcar a América, en varios países las personas esclavizadas en esas plantaciones descubrieron que la melaza, un subproducto de la refinación del azúcar, podía fermentar muy bien en el cálido aire tropical del Caribe.
En ese momento, en el siglo XVII, la melaza que se producía en el Caribe se mandaba a Nueva Inglaterra para ser destilada y convertida en ron, aunque no pasó mucho antes de que la producción de ron se comenzara a hacer aquí en el trópico. Actualmente es uno de los licores más populares en el país. Aunque no somos un país especialmente ronero, como sí lo son Venezuela, Cuba o República Dominicana, las ventas no son nada bajas. De acuerdo con el portal Legiscomex, en Colombia se venden cada año un promedio de 42 millones de botellas de ron. Y según datos de Nielsen citados por la industria licorera de Caldas, su ron es el más vendido en el país, con una participación del 72% del mercado de ese tipo de licor. Cada licorera departamental tiene su propio ron, pero otras empresas han incursionado en el mercado de rones de lujo, como La Hechicera, que se exporta a más de 15 países, o Dictador, un ron premium de 100% exportación, y más recientemente el ron Defensor. No puedo terminar el programa sin hacer una invitación a que en estas fiestas tomemos bien, pero no me refiero a preferencias de unos licores sobre otros o de marcas, me refiero a hacerlo con moderación. Disfrute de su aguardiente, whisky, cerveza o ginebra, lo importante es hacerlo con responsabilidad, no sea que en enero quede como alguien que sabemos. Pero a partir del 1 de enero, después del guayabo, yo ya no tomo tragos fuertes porque me da la gastritis, no me deja. Problema ya de los años y desgastar el organismo. Para que no les pase, los dejo con estas recomendaciones de Carlos Ortiz, director de Asuntos Corporativos de Diageo, para que los tragos no le hagan tanto daño. Ante todo, debemos tener claro que el consumo de alcohol en adultos es perfectamente compatible con un estilo de vida saludable, siempre y cuando se trate de un consumo moderado. ¿Qué hace que un consumo sea moderado? Primero, debe tratarse de un consumo espaciado en el tiempo, teniendo en cuenta el reconocimiento de los efectos del alcohol en cada organismo particular. Debemos recordar que el consumo afecta a los individuos de manera diferente según su masa corporal, su sexo, su edad o precondiciones de salud, entre otros. En segundo lugar, se debe alternar el consumo de alcohol con el consumo de agua. Por cada trago es recomendable tomar un vaso de agua para mantenerse hidratado. En tercer lugar, es importante también ingerir alimentos antes y durante la ingesta de bebidas alcohólicas. Finalmente, es clave entender que la moderación no depende del tipo de bebida que se toma, sino cuánto se toma. Por ejemplo, 40 mililitros de whisky tienen la misma cantidad de alcohol puro que una cerveza de 330 mililitros. Alcohol es alcohol. Así, todas las bebidas en su medida estándar deben tomarse con la misma moderación. Por último, recordemos que en esta fecha se incrementa la venta de licor adulterado que causa efectos nocivos para la salud o incluso la muerte de quien los consume. En este contexto es importante comprar las bebidas alcohólicas en canales legales y evitar comprarlas en establecimientos físicos o virtuales no reconocidos. Así, los invitamos a celebrar la magia de la Navidad y fiestas de fin de año con la magia de la moderación. Recuerden, no es lo que se toma, sino cuánto y cómo se toma. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 119 de Mis Preguntas. Les deseo unas felices fiestas en paz y en familia. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a Droguerías Cafam, porque tú nos inspiras. Dirección: Roberto Pombo. Producción general: Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial: Daniel Sampero Espina. Guiones: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo: Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio: Carlos Bernal.